Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, lo escucho. Bueno, Hola, Hola, profe. profe, yo también lo ¿cómo escucho. están? Bueno, esperamos 2 minutitos y arrancamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar hoy por lo que es análisis por Kirchhoff. ¿Está? Así que no sé si se logró entender malla, nodo, rama. Vamos a arrancar por eso. Bueno. Bien, ustedes ven ahí el trabajo práctico, ¿sí? La clase pasada estuvimos viendo lo que era ley de Ohm, aplicamos todo lo que sabíamos sobre eso y enunciamos lo que eran las leyes de Kirchhoff, la primera y la segunda ley de Kirchhoff. ¿Está? La primera ley, a ver si alguno recuerda que la primera ley de Kirchhoff, ¿qué decía? ¿O dónde lo aplicaba? Se aplicaba en los nodos y decía que la suma decía que todas las corrientes que entraban al nodo iban a ser iguales a cero cuando salían. Más o menos, más o menos. En realidad decía que todas las corrientes que entraban al nodo era igual a las corrientes que salían del nodo. ¿Está? O sea que si yo sumo las corrientes que ingresan y sumo las corrientes que salen, la resta de esas dos cosas me va a dar igual a 0. ¿Está? Para eso íbamos a considerar que todas las corrientes que ingresaban al nodo eran positivas y las que salían del nodo eran negativas. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Sí, lo acordamos. Bien. Y la segunda ley de Kirchhoff era similar, pero con tensiones. En lugar de estar trabajando con corrientes, trabajamos con tensiones. ¿Sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es un pequeño repaso de eso. Fíjense que en el punto 7, desde el 5 en realidad, 5 ya dice a qué se denomina malla, nodo y rama y tienen que dar una definición. En la 7 les pido la cantidad de nodos, mallas y ramas que hay en los circuitos que están ahí abajo. ¿Está? Y aparte, en el punto 8 les pido que apliquen las leyes de Kirchhoff. ¿Está? Entonces, yo dibujé ahí en el pizarrón, ahora me voy a parar para poder resolverlo, pero dibujé en el pizarrón el circuito más grande, el que tenemos acá, y vamos a aplicar la primera ley y la segunda ley en un nodo y en una malla. ¿Está? Vamos a hacer eso para que a ustedes ya les quede como ejercitación el de 1 y bueno, y les quede el resto como para tratar de resolver. Una vez que ya tenemos hecho eso, vamos a ir viendo, vamos a tratar de ver hoy hasta el punto 14. ¿Está? O sea, que hoy ya tendríamos que tener hecho hasta el punto 14. Luego de eso voy a subir un pequeño video sobre algo de matemática que nos va a servir para resolver un sistema de ecuaciones. Y el día viernes volvemos a retomar y la idea es tratar de terminar la guía la semana que viene. ¿Ya está? Así que bueno, empecemos entonces y cualquier duda que tengan, me hablan y paramos y lo resolvemos. ¿Está? Entonces, yo dibujé el circuito del punto 7, el que tiene en total
7 resistencias. ¿Ya está? O sea, es el del circuito que está a la derecha. ¿Estamos? Vamos a resolver ese, vamos a hacer el punto 7, el punto 8 de ese ejercicio. El punto 7 dice cuántas mallas, nodos y ramas hay, y el punto 8 dice aplique las leyes de Kirchhoff en todas las mallas y en todos los nodos. ¿Está? Empecemos por eso. Entonces van a ver que ahí está en el pizarrón, si se llega a ver bien. ¿Se ve bien o no? ¿Se llega a ver el circuito? Sí, se Sí. llega a ver. ¿Sí se ve? Bien, entonces, esta resistencia vale 10, 40, 30, 15, 25. Todos sabemos que la unidad es el ohm. Lo coloco por una cuestión de espacio nada más. 50 y 40 voltios. Bien, ¿cuántas mallas, nodos y ramas tiene ese circuito? Vamos a arrancar por las ramas. Recuerden que la rama era la línea del circuito. Entonces, fíjense, desde acá hasta acá tengo una línea. 1, 2, 3, 4, 5 y sería en total 6 ramas. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Profe. 6 ramas. Nodos. El nodo era, ustedes lo van a localizar fácil porque son los puntos. Por definición es donde tengo 3 ramas unidas entre sí. Entonces todos los puntos me dan justo 3 ramas. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 nodos. Bien. Y las mallas, por ahí es un poco más, no difícil, pero complicado de verlo, es todo circuito cerrado, ¿sí? Entonces empecemos. Tengo un circuito acá, en esta malla. 2 con esta malla. 3 con la malla de abajo. Todos vemos esas 3 que están acá. Después presten atención que yo tengo 4, una alrededor completa, sin las 3 resistencias del medio. ¿Sí? Después tengo así una especie de L, no sé si lo ven por acá, sin la de 40, la de 15 y la de 20. Y opuesto tengo otra, así, sin la resistencia de 5 ohm, la de 10 ohm y la de 50 voltios. O sea que en total tengo 6 mallas también. ¿Está? 6 mallas. ¿Sí? O sea que en este circuito se estaría cumpliendo esto, así como está acá. En el punto 8 tengo que aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces, las leyes de Kirchhoff se aplican. La primera ley se aplica a los nodos y la segunda ley se aplica a las mallas. Es decir, que ustedes van a tener que hacer 4 ecuaciones, porque se hace una ecuación por nodo, así que 4 ecuaciones de la primera ley y 6 ecuaciones de la segunda ley. ¿Estamos? Para comenzar a resolver eso, lo primero que tenemos que hacer es dibujar las corrientes que circulan. Siempre las corrientes van a circular por las ramas. Si yo tengo 6 ramas, van a haber 6 corrientes. ¿Está? Entonces, lo primero que hacemos es dibujar esas corrientes. El sentido que ustedes quieran. ¿Está? Entonces, vamos a dibujarlas. Una va a estar por acá. 2, 3, 4, 5 y 6 corrientes. ¿Sí? A esta vamos a llamarla I1, I2, I3, I4, I5 y a esta que está acá, I6. ¿Está? Bien. Ahora que ya tenemos las corrientes, apliquemos la primera y la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? Yo voy a aplicar a un nodo y a una malla. Ustedes hacen a las otras 3 nodos y a las otras 5 mallas. ¿Estamos? Entonces, elijo un nodo cualquiera. Vamos a ponerle el nombre a los nodos. Vamos a poner el nombre A, B, C y D. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Agarro el nodo D. ¿Sí? Vamos a borrar primero. Vamos a borrar esto que está acá, que puedo borrar.
Ahí estamos. Y voy a ver en el nodo D, que está acá en el medio. ¿Sí? En el nodo D, ¿qué corrientes tengo? Tengo I2 que está ingresando así. Tengo I5 que se está yendo hacia la izquierda. Y I4 que está ingresando al nodo. ¿Está? O sea que tengo I2, tengo I5 y tengo I4. Todo esto yo ya sé que va a dar igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué signo va a tener cada una? I2 está ingresando al nodo, o sea que I2 va a ser positiva. I5 está saliendo del nodo, así que I5 va a ser negativa. E I4 está ingresando al nodo D, o sea que I4 en este caso va a ser positiva. Esto es para el nodo D. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo mismo ustedes deberían hacer para el nodo A, el nodo B y el nodo C. Si hay alguno que ya empezó a hacerlo y eligió otro sentido de corriente o le puso otro nombre a las corrientes, no importa. Lo pueden hacer igual con el nombre que ustedes le asignaron y con el sentido que le asignaron. Me lo pasan igual, yo corrijo y vemos si está bien o está mal. ¿Está? Pero esa sería la forma de hacerlo. El otro circuito, el que está a la izquierda, es más chiquito, entonces solamente tiene 2 nodos, ahí van a tener que aplicar esta ley en solamente 2 nodos que tienen. ¿Sí? Bien. Estamos acá entonces. Ahora, para que se vea un poco más Profe. grande la pantalla. Sí, dígame. Una pregunta. Sí. En el circuito anterior Ujú. estaba al lado que era de 2 nodos. Sí. Hay 2 baterías. ¿Cómo vendría a ser en las corrientes? Porque cuando se chocan, ¿no es que es negativo? ¿O es cuando se chocan enfrente? No, no importa, en este caso no importa el sentido que ustedes le asignen a las corrientes, porque el sentido le va a terminar de definir el cálculo. Cuando calculemos el valor, si la corriente le da un valor negativo, quiere decir que el sentido que eligieron es al revés. Eso nada más. O sea, ustedes pueden ahora de forma arbitraria asignarle el sentido a la corriente. Ustedes le ponen el sentido que ustedes quieran a la corriente. ¿Está? No importa si hay fuente o no hay fuente de tensión en la rama o la malla, ustedes le asignan por ahora el sentido que quieren y después una vez que realicemos el cálculo vamos a ver si es el sentido correcto o no. Si nos da negativo quiere decir que elegimos mal y le damos vuelta y elegimos el sentido opuesto y nada más. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora se ve más grande el pizarrón. Ahora vamos a verlo acá, vamos a correrlo ahí. Bueno, voy a hacer lo mismo ahora, pero en el mismo circuito, perdón, pero para la de malla, ¿sí? Entonces voy a borrar lo que es el nodo. Y vamos a dejar una sola malla dibujada en el pizarrón, ¿sí? Y voy a dejar la malla más grande, cosa de que a ustedes se les haga más fácil después cuando tienen que hacerlas más chicas. Entonces voy a dejar una de las L's, que le había dicho cuál era, ¿sí? Entonces voy a borrar la resistencia de 20. Y voy a borrar la de 40 y la de 15. ¿Sí? Y entonces el circuito, una de las mallas de ese circuito me va a quedar de esa manera. ¿Ya estamos? Bien, fíjense que los nodos yo le dejo por comodidad nada más para que saber dónde comienza y dónde termina cada corriente. Recordemos que estamos dibujando una parte del circuito, entonces no podemos borrarlo a todo, sino que I1 va a circular sobre esta rama que está acá, o sea, siguen siendo ramas, pero la composición de varias ramas me generan una malla. ¿Ya está? Entonces, ¿se acuerdan que lo primero que habíamos dicho que teníamos que hacer era asignarle el sentido de la caída de tensión? ¿Sí? Entonces,
recordemos siempre que al circular corriente sobre una resistencia se produce una caída de tensión. Eso nos decía la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Lo primero que hacemos es le ponemos signo a esas tensiones, que era lo que le había dicho en el ejercicio anterior. Entonces, yo sé que la fuente es negativo abajo, positivo arriba. Lo mismo va a ocurrir con esta fuente acá. El más corto es negativo, el más largo es positivo. ¿Cómo sé cuál es la caída de tensión en la resistencia? Tengo que ver sí o sí la corriente. ¿Sí? Si la corriente ingresa al nodo, ingresa a la resistencia por este lado, la caída de tensión ahí es positiva. ¿Está? Entonces, ¿por dónde ingresa la corriente al nodo? A la resistencia, perdón. La tensión es positiva. ¿Estamos? Entonces, fíjense, I2 está bajando acá sobre la de 30. Entonces, la tensión es positiva acá y negativa acá. I4 está yendo hacia allá. Entonces, la tensión sobre esta resistencia es positiva a la derecha y negativa a la izquierda. Y mi I6 está yendo en aquel sentido, entonces está ingresando por acá la corriente, así que la tensión va a ser positiva acá y negativa de este lado. ¿Estamos? Entonces ya tengo el sentido de todas las tensiones, de todas las caídas de tensión en esta malla. Y ahora recién podemos aplicar la ley de Kirchhoff, la segunda ley. ¿Está? Entonces, cuando vamos a ir analizando las tensiones, vieron que en el caso anterior era R1, R2, R3. Acá las resistencias tienen valor. Ya tiene valor 10 ohm, 3 ohm, 5 ohm, 45 ohm. Entonces, si yo escribo B10, por ejemplo, así, esto quiere decir la tensión sobre la resistencia de 10 ohm. ¿Estamos? Vamos a considerarla de esa manera. Esto es lo mismo que estar escribiendo BR1, por ejemplo, que había escrito en el ejemplo. En lugar de escribir BR1, voy a escribir la tensión sobre la resistencia de 10 ohm. ¿Ya está? Esto es para que quede claro cuando armo la ecuación. Profe, ¿Sí? Sí. ahí hay un compañero en el grupo que dice si la puede aceptar. Ahí la acepté. No queda nadie para que la acepte. A ver, vamos a esperar un ratito a ver si ya está, pero recién acepté a todos los que estaban esperando. ¿Sí? Si puede mandar otro mensaje en el grupo y si no está, me vuelven a avisar. ¿Estamos? Ya está, profe. ¿Ya está? Bien. Bueno. Entonces habíamos quedado acá. Entonces, cuando yo digo B10, es la tensión sobre la resistencia 10. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo conveniente acá? ¿Qué es lo conveniente para que sea más fácil para ustedes y que no se pierdan? Si ustedes tienen toda la malla ya, ¿sí? Yo creo que lo más fácil para ustedes es escribir todas las tensiones que tengo en la malla y después ponerle los signos, así como hicimos con las corrientes. Vieron que en las corrientes yo puse I4, I5, I6 y después le puse los signos. Bueno, vamos a trabajar de la misma manera con las caídas de tensión, cuando analicemos la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, pongamos todas las fuentes o las tensiones que tengo y después le ponemos los signos. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar por acá. Tengo la fuente de 50 voltios. Después, tengo la tensión sobre la resistencia de 10 ohm. Entonces voy a escribir B10 ohm. Tengo la tensión sobre la resistencia de 30 ohm. B30 ohm. Tengo la tensión sobre la resistencia de 5 ohm. B5 ohm. Tengo la fuente de alimentación de 40 voltios. Entonces voy a escribir 40 voltios. Y tengo la caída de tensión sobre la resistencia de 45 ohm. O sea, la tensión sobre la de 45. Y todo esto yo sé que me va a dar igual a 0. ¿Está? Y ahora empecemos a asignarle los signos. Recuerden que yo voy a circular siempre en el sentido horario. O sea, a la malla siempre la analizo en sentido horario. ¿Está? La de 50 voltios. Atravieso de negativo a
positivo. Recuerden que acá en la ecuación va a llevar el signo que atravieso en último lugar. Entonces, si atravesé de negativo a positivo, la tensión va a ser positiva. A la tensión sobre la de 10 ohm voy de positivo a negativo, o sea que va a ser menos. A la de 30, de positivo a negativo, va a ser menos. A la de 5 ohm, de negativo a positivo, así que va a ser más. A la fuente de alimentación la atravieso de positivo a negativo, menos. Y a la caída de tensión sobre la de 45 ohm, le atravieso de negativo a positivo, así que va a ser más. ¿Está? Y esta sería la segunda ley de Kirchhoff aplicada a una malla. ¿Está? Recordemos que este circuito en total tiene 6 mallas. ¿Se entendió? ¿Quedó un poco más claro? ¿Alguno que no se durmió? Estamos. ¿Están? Hay algo que no entendí, profe. Me perdí en la última parte que explicó sobre el voltio del 46, la caída de tensión. ¿La de 45? La de 45. Fíjate que la atravieso de negativo a positivo a esa tensión. Entonces lleva el signo positivo. Por eso acá va a estar más la tensión sobre la de 45. Ah, ahí está. ¿Sí? Sí, eso era, porque me perdí nomás. Bien. Está. ¿El resto? ¿Se entendió? ¿Se entendió un poco más? Sí, profe, se entendió. Sí, Bien. entendí un Sí, poco profe. más. Un Bien, poco bien. más. Un poco más. Esto es práctica, chicos, ¿eh? Por favor, les pido que se sienten luego de ver el video, y lo hagan, lo practiquen, porque después van a intentar ver el video y ya se van a perder otra vez y va a ser peor. Y es practicar, ¿sí? Es practicar, sentarse, hacer bien, hacer mal, pero tratar de armarlo de alguna manera. ¿Ya está? En este caso van a tener que hacer lo mismo para las otras 5 mallas. O sea, tienen bastante ejercicio acá como para seguir resolviéndolo. ¿Ya está? Bien. Vamos a compartir ahora, en el tiempo que nos está quedando, de vuelta al trabajo práctico. ¿Sí? Vamos al punto 9, que me pide que calculemos la corriente, la potencia, perdón, disipada por cada resistencia de los ejercicios del punto 4, dice. ¿Está? Vamos a agregarla a un compañero que se está agregando ahí. Entonces vamos al punto 4 y vamos a ver uno de los circuitos, porque el resto ustedes ya lo van a calcular o lo habrán calculado, no sé. Vamos a ver cuál es el valor de corriente en uno y ahí vamos a calcular la potencia. ¿Está? Y ahí tengo 10, 12 y 10. Bien, teníamos así. ¿Se acuerdan que acá calculábamos la resistencia equivalente y después calculábamos la corriente? ¿Está? Entonces, lo primero que hacíamos era calcular la resistencia equivalente, que era la suma. O sea que es 10 más 12 más 10. Entonces la resistencia equivalente es igual a 32 ohm. ¿Sí? Entonces el valor de la corriente era igual a 80 voltios, que era la tensión aplicada, dividido 32 ohm. Y la corriente, entonces, es igual a, vamos a calcularlo porque no tengo acá el valor,
2,5 amperes. ¿Está? Eso me da el valor de la corriente de ese circuito. Ahora, la potencia. ¿A qué es igual la potencia? La potencia es igual a I al cuadrado por R. Yo sé que el valor de la corriente en cada resistencia es la misma acá porque es un circuito en serie. O sea que la potencia sobre la resistencia de 10 ohm va a ser 2,5 amperes al cuadrado por 10 ohm. ¿Está? Eso es la aplicación de la ley de Joule. La ley de Joule me dice que la potencia disipada por una resistencia es igual a la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. O sea que esto es 6,25 amperes al cuadrado por 10 ohm. Y 6,25 por 10 es 62,5 y la potencia se mide en watt. ¿Está? Entonces, en el punto 9, que les pide calcular la potencia disipada por cada resistencia, el primer dato que tienen que tener es el valor de la corriente. Este valor es el que tienen que tener ustedes, el de la corriente. Una vez que tienen el valor de la corriente por cada resistencia, lo único que tienen que hacer es aplicar esta ecuación. I al cuadrado por R. Entonces, esta corriente al cuadrado por el valor de la resistencia me da el valor de la potencia que disipa esa resistencia. ¿Está? Ahora, ¿para qué nos sirve ese valor? ¿Para qué les va a servir a ustedes ese valor? Porque si no, no tiene mucho sentido que lo calculemos. Estamos haciendo números, y no sabemos para qué nos va a servir. Ese valor de potencia, no sé si ustedes ya se habrán dado cuenta, que las resistencias son de diferente tamaño. Tienen resistencia muy chiquitas y cada vez más grandes. ¿A qué se debe el tamaño de la resistencia? ¿Alguno sabe? No sé, que tenga que ver algo de la energía que consume o que aporta la energía. Parecido. Parecido. O sea, mientras más grande, quiere decir que aguanta mayor potencia. Ah, sí. ¿Está? Que disipa mejor, más potencia sería. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea, la resistencia que tiene bandas, la más chiquitita es de 1/8 de watt. 1/8 de watt es 0,125 watt. La que le sigue es de 1/4 de watt. O sea, 0,25 watt. La más grande que ustedes ven en el laboratorio, la próxima clase que yo voy mañana, si ustedes van mañana, les digo a los profes que muestren las diferencias si quieren, pero la más grande que tiene anotado el valor que no tiene banda, esas ya son de 1 watt de potencia. Y son más o menos de 2 centímetros de largo. Imagínense qué tamaño tendrá una resistencia que disipa 62 watts. ¿Sí? Va a ser muy, muy grande. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros calcular el valor de la potencia? Para poner, aparte del valor resistivo de la resistencia, saber colocar exactamente de qué potencia es esa resistencia. Porque si yo coloco una resistencia de 10 ohm, pero de 50 watts en este circuito, se va a quemar. ¿Se entiende? Es lo mismo que ustedes coloquen un parlante y le dicen si es de 8 ohm, 100 watts el que tienen que comprar. Y van y compran un parlante de 8 ohm, pero de 10 watts. ¿Qué va a pasar cuando mandan al máximo el volumen del equipo? ¿Qué va a pasar con ese parlante? Si en lugar de 100 watts es de 10 watts. Se quemaría. Varía, exacto. Es lo mismo acá. Una resistencia tiene dos valores característicos. Una es su valor óhmico y la otra es el valor de potencia que soporta. Por eso es siempre necesario calcular el valor de la potencia que soporta, porque de lo contrario se quemaría. ¿Está? Es así de sencillo. ¿Sí?
¿Se entiende entonces? Sí, profe. Sí, sí, Bien. se entiende. Bueno, ahora vamos a la parte teórica. ¿Sí? Ahora punto 10, 11, 12 y 13. No sé si vamos a terminar hoy de ver esos 3 puntos. Creo que ya avanzamos bastante. Si se entendió lo anterior, ya van a poder hacer hasta esos puntos y ya estaríamos más o menos en la mitad de la guía. Ahora, imagínense que nosotros tengamos que resolver un circuito como el anterior, que tenía 6 mallas, por las leyes de Kirchhoff. Tendríamos que aplicar 10 ecuaciones para poder hallar el valor de las corrientes. Lo que nos está faltando a nosotros es hallar el valor de las corrientes. Eso es lo que necesitamos siempre conocer. Entonces, si lo aplicamos por las leyes de Kirchhoff, voy a tener que plantear por cada circuito 10 ecuaciones. Y eso se hace muy tedioso, se hace muy largo. Entonces, hay un método que se llama método de resolución por corrientes de malla. En ese método solamente necesitamos plantear 3 ecuaciones. En lugar de plantear 10 ecuaciones, planteamos solamente 3 o 2. ¿De qué va a depender de 2, 3 o 4 o 5 ecuaciones? Va a depender de la cantidad de mallas independientes que tenga ese circuito. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si tengo un circuito que tiene 2 mallas independientes, ese circuito necesito para poder resolverlo 2 ecuaciones. En cambio, si tengo un circuito de 3 mallas independientes, voy a necesitar plantear 3 ecuaciones. ¿Está? Si vamos a lo que es nuestra guía, van a ver que tengo estos 2 circuitos. ¿Están viendo la guía, verdad? ¿Le estoy mostrando la guía? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, para que vayamos entendiendo, este circuito que está a la izquierda tiene 2 mallas independientes. Y el circuito que está a la derecha, que es el cual planteamos hoy, tiene 3 mallas independientes. O sea que en el circuito que tengo a la derecha, en lugar de plantear las 10 ecuaciones de Kirchhoff, solamente tengo que plantear 3. Nada más que 3. Y en el otro, tengo que plantear solamente 2. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá, en el punto 14, les digo, ¿de qué depende la cantidad de corrientes de malla en un circuito ramificado? Y la corriente de malla depende de la cantidad de mallas independientes. Si yo tengo 3 mallas independientes, voy a tener 3 corrientes de malla. Y voy a tener 3 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una malla independiente? Vamos a empezar por ahí. Por eso la primera pregunta, que es la pregunta 10, dice, ¿qué es una malla independiente? La malla independiente es el mínimo número de mallas que me permite representar al circuito. ¿Se entiende? Es el mínimo número de mallas con el cual yo puedo representar al circuito. Entonces, fíjense, en este circuito que está a la izquierda, con 2 mallas yo logro representar a todo el circuito. ¿Se ve o no? Con la malla a la izquierda y la malla a la derecha ya representé todo el circuito. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Y con el circuito que está a la derecha, con 3 mallas yo ya representé a todo el circuito. Agarro esta malla y agarro la malla abajo y ya puedo representar a todo el circuito. Eso básicamente es lo que me permite a mí determinar la cantidad de mallas de un circuito. La cantidad de mallas independientes. No es lo mismo que cantidad de mallas. A ver, y ahí vamos a hacer la salvedad. El circuito de la derecha sigue teniendo 6 mallas, pero tiene 3 mallas independientes. El circuito de la izquierda sigue teniendo 3 mallas, pero tiene solamente 2 mallas independientes. Son 2 cosas diferentes. ¿Está? Entonces, bueno, hasta ahí, ¿se entendió hasta ahí qué es lo que estuvimos charlando o no? Sí, profe. Bueno, Profe, para no seguir mareándolos, yo creo que con esto que está acá ya es más que suficiente para que ustedes puedan avanzar. El día viernes yo le voy a volver a subir un video
donde les voy a explicar lo que es corriente de malla y las otras preguntas que nos están faltando, que es la 11, la 12 y la 13. Eso lo voy a hacer aparte, cosa que no se mezcle con lo que vimos ahora. Lo que le pediría es Profesor, que traten de avanzar. Sí, dígame. la fecha de entrega todavía no tiene establecido. No tengo establecido porque la idea es ir a la par con ustedes, no darle una fecha y que después no tengamos clases que ustedes no entiendan y tener que pasarla de vuelta. Pero tengan en cuenta que la semana que viene lo más probable es que ya terminemos de ver todo. Así que más o menos Gracias. el 22, 23, 22 creo que tenemos el último viernes antes, sí, a ver, 24 es lunes, así que sería 21, más o menos el 21 de mayo sería más o menos la fecha estimativa. Sí, sí, sí. ¿Está? Sí. Pero, Profe, sí, ¿podría repetir el método para hacer 3 ecuaciones en vez de 10? todavía no lo vimos, no lo hice. Ah, ¿Está? bueno. Ese es el siguiente tema. Se llama método de mallas. Aquel que ya lo quiera ir viendo está en el libro que le pasé en el Administer. Se llama método de intensidades de malla. ¿Está? Pero todavía no lo vimos. Yo el viernes le voy a adelantar una parte más y el próximo miércoles en la clase en vivo vamos a desarrollarlo para ya ir planteando las ecuaciones para ese sistema. ¿Está? Sí, profe. Tengamos en cuenta lo siguiente y vayan repasando ese tema. En matemática, ustedes en segundo año tuvieron que haber visto sistema de resolución de ecuaciones. Uno de los métodos de resolución de ecuaciones es sistema por determinantes, método de determinantes. Yo les voy a pasar un video que está en mi canal de YouTube sobre resolución de sistemas de ecuaciones por ese método. Eso lo van a tener que saber para poder resolver el sistema de ecuación. ¿Está? Así que vayan repasando, es un método de matemática, se llama resolución de sistema de ecuaciones por determinantes. Eso yo ya termino ahora y ya le paso el link como para que ustedes ya lo vayan viendo. Pero es algo de matemática, ¿está? Pero repásenlo porque lo necesitamos sí o sí para poder resolver lo que se viene. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, Yes. si no hay ninguna duda, podemos ir Sí, terminando. profe. Si no queda ninguna duda. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces estaríamos cerrando acá. Les paso el material que les dije y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Igualmente el viernes les vuelvo a subir material para que puedan seguir trabajando. Que tengan una buena semana. Hola. Hola. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.